bienvenidos. Hoy les voy a hablar de una de las lenguas artificiales más interesantes de Tolkien, el Quenya. De las más de 15 lenguas artificiales que desarrolló Tolkien, esta es una de las más difundidas y más estudiadas. Además, es una de las lenguas principales de los elfos. El texto más extenso escrito en esta lengua es el Namarie, o el Lamento de Galadriel. Este lo podemos encontrar en El Señor de los Anillos. Tolkien desarrolló esta lengua a lo largo de toda su vida, llegando a su etapa madura en la redacción del Señor de los Anillos. Esta lengua tiene una influencia directa del latín y el finés, pero también tiene algunas características del griego y el galés, ya que Tolkien le quiso dar una apariencia de lengua clásica, lo cual logró transcribiéndola en nuestro alfabeto. Etimológicamente, su nombre comparte la raíz de la palabra Quendi, que significa elfos, pero también se lo relaciona con la raíz Quet, que significa hablar o los que hablan. Por lo tanto, Quenya puede traducirse como idioma o lengua de los elfos. Esta lengua se desarrolló entre los elfos de los dos clanes de altos elfos, los Noldor y los Vanyar, una vez llegaron a Beleriand. Ellos hablaban el Quenya primitivo, pero este dio origen al Quenya moderno. De aquí surgen tres dialectos: el Noldorin, el Quenyan y el Telerin. Tolkien desarrolló el alfabeto Tenoir para la escritura del Quenya y la mayoría de lenguas de la Tierra Media. Esta tabla contiene las consonantes y sus nombres, mientras que las vocales se representan con símbolos sobre las consonantes. La A son 3 puntos que forman un triángulo. La E es una tilde. La I es un punto. La O es una curva hacia la derecha y la U es una curva hacia la izquierda. Para representar las vocales cuando no hay ninguna consonante o hay un diptongo antes, se utiliza el portador corto, que es una especie de I pero sin punto. Y para representar a una vocal con tilde se utiliza el portador largo, que es como una J sin punto. Las consonantes yanta y ure se utilizan para representar los diptongos I y U. Por ejemplo, 3 puntos sobre la letra yanta sería ay y 3 puntos sobre la letra ure sería au. La virgulilla debajo de una letra significa que es letra doble. La letra ana nunca se utiliza por sí sola, siempre debe ir con 2 puntos debajo. La letra ore representa a la R antes de la consonante o al final, mientras que romen representa la R antes de la vocal. La letra silme nukerna y S nukerna tienen el mismo valor que silme y S respectivamente. Se las utiliza para representar a las vocales. El Quenya cuenta con 36 fonemas consonánticos, 1 semiconsonántico, 2 diptongales y 10 vocálicos. Los vocálicos se dividen sobre los mismos timbres en vocales cortas y largas. También tiene las mismas reglas del latín en cuanto a la acentuación. La sílaba tónica no se marca gráficamente, sino que sigue a las reglas de la prosodia. Algo que me parece muy interesante es que ellos aplican un proceso de elisión. Esto quiere decir que si una palabra termina con una A y la siguiente empieza con una vocal, la A se omite por completo y ambas se pronuncian como una sola. Esto gráficamente se representa con un apóstrofe. Un ejemplo de esto es el encila lumen omentielvo. ¿Alguien sabe qué significa? Por lo general, los sustantivos no tienen género gramatical, pero sí tienen número gramatical. Y este se divide en singular y 3 tipos de plural: simple, dual y partitivo. Además, es un idioma flexivo. Esto significa que la frase o el caso gramatical se determinan por una serie de afijos. Y al igual que en las lenguas clásicas como el latín, existe el fenómeno de declinación nominal. Los casos de los modelos de declinación nominal son nominativo, acusativo, instrumental, genitivo, alativo, locativo, ablativo, dativo y respectivo o de dativo. Este último existe únicamente en el Quenya y no se sabe con exactitud si se usa para las preposiciones, los verbos transitivos, intransitivos o si se utiliza de una forma más general. En cuanto al sistema verbal, existen 3 tipos de verbo dependiendo de su terminación, que puede ser a, u o alguna consonante. Y existen 3 modos: el subjuntivo, el indicativo y el imperativo. El primero evidencia los tiempos de aoristo: presente, futuro, pasado perfecto y pasado simple. El imperativo y el subjuntivo se construyen de manera analítica. Otra cosa interesante es la construcción de verbos compuestos mediante preposiciones. La construcción de formas de representativo por la reduplicación del radical verbal. La conjugación se forma por aglutinación, con un orden de verbo, sujeto, objeto. Pero el sujeto puede omitirse en el caso de que ya se lo haya explicitado con un pronombre. Todo esto puede ser un poco confuso, así que les daré un ejemplo. Hautaniel significa yo te detengo. Hauta es el verbo en infinitivo. Nie es el sujeto y es el objeto. La
sintaxis es bastante sencilla porque utiliza la misma que el español, sujeto, verbo y objeto. Además, tiene libertad posicional por el uso de casos. Y listo, eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y coméntenme qué otra palabra conocen en esta lengua artificial. Además, déjenme saber de qué otra lengua artificial les gustaría que les hable. Bye.